Eh, Perdón. Buenas noches, ¿me escuchan todos? ¿Sí? Sí, se escucha Inge, pero está un poco bajo. No sé si tal vez cómo se podría hacer eso. Ya, perfecto, perfecto. Voy a ir arreglándolo mientras vamos estableciendo, ¿ya? Lo siguiente, ¿ya? Esta materia, diseño de prueba, me voy a presentar. No sé si me escuchan. Ahora sí, ¿me escuchan bien? Mientras van presentando ya, yo voy a indicar el objetivo de la materia que vamos a pasar diseño de prueba. Me imagino que están en los últimos semestres para establecer lo que se requiere para hacer diseño de prueba. Es decir, ya tenemos un conocimiento avanzado, lo que es la programación, lo que es análisis software, lo que es un diseño de base de datos. Entonces, dentro de la estructura de lo que es un ciclo de vida de software, como es lo esencial, que son requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba, nos toca pues conocer lo que es la última etapa de un software antes de poner a punto, ya, o como denominamos poner en ventanilla un software. Ya, en esta instancia, el objetivo de un programa, me voy a introducir un poquito en el tema, adelantándome, ya, es establecer lo que dentro de la etapa de desarrollo, dentro de la etapa de implementación y dentro de la etapa de ejecución, que son las tres principales de nuestro software, es encontrar dentro de la etapa de desarrollo, podríamos denominar errores. Dentro de nuestra etapa de implementación de un software, esos errores se vuelven en fallos. Y en una etapa de implementación, los fallos se convierten en defectos. Entonces, la importancia de tener herramientas, de establecer una planificación, la importancia de tener todo lo que es, todo lo que es las pruebas dentro de su objetividad, está que esencialmente determinemos, encontremos los errores dentro de este desarrollo. Un producto software esencialmente 100% seguramente va a tener algunos errores. En cuenta, quiero que tengan en cuenta lo que es la diferencia entre errores, fallos y defectos. Voy a nombrar al azar ya la mayoría que está conectándose. En algún momento voy a parar y voy a comenzar. Me gusta que haya un poquito de interactividad dentro de mis clases. ¿Ya? En ese sentido, la importancia de lo que es diseño de pruebas, o inclusive como especialidad ahora, es el ingeniero en testing, ingeniero en pruebas, español. Las recomendaciones es que podamos determinar a través de una planificación, de una estrategia de prueba, encontrar la mayor exactitud de errores que se puede encontrar. Ya en esta etapa de desarrollo de software tenemos que encontrar errores. Esta materia esencialmente está hecha para eso. Antes establecía dentro de un contenido, dentro de la materia de análisis de sistemas. Sin embargo, tras el transcurso de todos estos años, la experiencia total dentro de Latinoamericana es el desarrollo de software a través de las normativas que nos establecen tanto la ISO como la IEEE. En ese sentido es que ya se separó lo que es un contenido como prueba de un solo tema a establecerse como una materia especial de lo cual nos puede dar una pauta post graduación para que podamos tener una especialidad.
La expectativa dentro de esta materia, ¿ya? La expectativa de esta materia es muy importante porque de aquí en adelante va a establecer el éxito y el cumplimiento de los requisitos establecidos a través de los clientes, a través de la empresa que nos contratan para desarrollar software o a través de la misma instancia que nosotros podemos producir un software, un producto software. En ese sentido, en ese sentido, vayamos eh, en esta primera etapa, ya. Bien, disculpa por el retraso, tuve un problema con, yo trabajo en una entidad, estoy, como ustedes saben, todos somos ingenieros, yo soy ingeniero informático titulado de la Universidad de Gabriel René Moreno y trabajo en el DTI, la Dirección de Tecnología, y presto consultoría tanto a la gobernación como a la alcaldía municipal. Ya entonces se sabrá la parte política como está ahorita un poquito compleja, ¿ya? No se preocupen por el material que lo voy a pasar individualmente, inclusive el contenido va a estar en la plataforma Moodle. Me gusta a un principio no pasar muchos materiales, porque lo que quiero es que tomen atención y tomen su respectivo apunte. Y sea un aspecto interactual, ¿ya? Para todo. No sé cuántos alumnos son, a mí me dijeron que eran bastantes. De todas maneras, me gusta interactuar. En algún momento voy a parar y voy a comenzar a preguntar, ¿ya? Pero primero vamos a tener el conocimiento de qué es lo que es el diseño de software, por qué es importante. Y después de disculparme, paso también a decir que tengo bastante experiencia en desarrollo de software dentro de la carrera de ingeniería informática. Tengo colegas que se han establecido en la parte de telecomunicación, en la parte de redes, en la parte de infraestructura. Alguien dirá, el desarrollo de software no es muy remunerado, pero la importancia de dar solución tecnológica, cómo lo enorgullece a cada uno de nosotros. Entonces, algunos sí, remuneradamente, a veces nos traspasan, como diríamos, los que son encargados de infraestructura, pero el desarrollo de software tiene que ser una habilidad única y un entusiasmo y apasionadamente único, ¿ya? En ese sentido, vamos a proceder. ¿Cuáles son los fundamentos básicos de las pruebas? Y permítanme, como le digo, parar en esto. Me gustaría preguntar, creo que todos están presentes. Voy a conocerlos, algunos que tienen su foto. Y al último que llegó, Barrios. ¿Se encuentra Vladimir Barrios? Vladimir, Sí, presente, Inge. ya le... Vamos a ser interactivos, así como yo le digo. ¿En qué semestre, dígame, se encuentra este grupo? ¿En qué semestre esta materia? Esta materia ya sería nuestra penúltima materia. Es un programa de FUNDE. ¿De qué semestre estamos hablando? Tendría que ser el Octavo, último semestre. Sí. octavo semestre de Ujú. FUNDE. Todos son de FUNDE, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Perfecto, Vladimir. Un gusto, el ingeniero Mauricio. Ojalá que pronto yo pueda decirle bienvenido, colega al rubro. Espero que sí, que todos sepa, porque todos vamos a aportar en algún momento para mejorar este país, ya sea desde nuestro punto de vista familiar, nuestro punto de vista profesional e inclusive empresarial. Vladimir, Muchas gracias. en el transcurso de este aspecto, de toda su carrera, le han enseñado algoritmos, como decir Capicúa, como decir palabras palíndrome, como decir matrices par, como decir los vectores, como decir la estructura de datos que son pila, cola, etcétera, etcétera, donde el mecanismo son dos aspectos. Uno, que sepan encontrar problemática, solución a una problemática, y la segunda, que puedan tener la capacidad de, en el algoritmo, de tener y dar soluciones a través de la mente, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. A veces nos preguntamos, ¿por qué nos preguntan tanto de
no sé, de física y tenemos que programar, o tenemos que programar, no sé, las temperaturas de Kelvin, las conversiones de Kelvin a Celsius, o por qué tenemos que hacer un bingo, o por qué tenemos que hacer el ajedrez, y SMEN, es decir, donde ya comenzamos a hacer inteligencia artificial, lo que le llamamos sistemas expertos. Seguramente hasta este transcurso han tenido muchos programas, algoritmos o pseudocódigos, diagramas de flujo que lo han llevado a esta codificación y se han implementado. Y en el transcurso del desarrollo, usted, Vladimir, seguramente ha encontrado, no me corrió, error de tipo, error de variable, el resultado no me dio. Entonces, ahí quiero preguntarle, para usted, Vladimir Barrios, para usted, ¿qué son las pruebas? ¿Qué serían para usted las pruebas? Son maneras de ver, o sea, maneras de ir testeando nuestro código o lo que sea que estemos implementando mientras vamos haciendo. Pues podemos implementar un módulo que, digamos, para sacar un reporte, un cierto reporte de un grupo de personas. Entonces ¿Ya? podemos implementarlo y a continuación hacer pruebas, ¿no? Ejecutarlo. Hacer ¿Por primero qué? pruebas con datos. Y le hago una pregunta, ¿por qué hace prueba usted? No, porque hay que verificar que el código esté correcto. Al usuario final hay que entregarle un producto Exacto, confiable que pueda fiarse del resultado exactamente. No es porque nosotros seamos buenos programadores, buenos codificadores, y pensar inclusive que a hay la primera nos va a dar. que desconfiamos de nosotros mismos, ¿no es cierto? Exacto. Desconfiamos, y no es porque desconfiamos de nuestra capacidad, es porque desconfiamos que algún establecimiento de memoria, de tipo de datos, de circunstancia, de error de typeo, si ustedes quieren, como dice, error type mismatch, o sea, error de tipo, o como le decimos, error de variable, una asignación a una variable, error de esa variable, no se puede establecer un flotante a través de un entero, un ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, esos tipos de errores hacen que nosotros establezcamos una prueba, porque ya lo establecimos y por el desarrollo de nuestro software, ya que hemos llegado hasta estos semestres, sí, no ha venido un error común, como cuando uno dice, sí, me ha sucedido a veces que por ejemplo, he establecido un sistema web donde el navegador, mi Explorer, o como ustedes quieran llamarme, mi plataforma, o la famosa hecha, mi, mi page font o mi front page, es decir, no me navega y yo le escribo. Ah, entonces uno dice, por experiencia, sí, pero ya me había pasado esto, entonces debe ser porque tiene basura y tengo que eliminar toda esa basura o los archivos temporales que han establecido en el nombre del navegador o en el DNS, o sea, es porque ya uno lo ha vivido. Entonces, en ese sentido es que las pruebas la vamos a hacer, y lo hicimos siempre en algún momento. Cuando hicimos diagrama de flujo, decimos, a ver, ¿no es cierto? A ver, hagamos las pruebas, ¿no es cierto? Cuando aprendimos matemática o dividir o multiplicar, hagamos la prueba de la exclusión del 9. O sea, ya sabíamos que el resultado era bueno, estaba bien, pero teníamos que saber si exactamente estaba bien, tanto en el residuo como en el cociente, hablando de nuestra primaria, ¿ya? A ver, Freddy Vargas, buenas noches, Freddy. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Yo le escucho muy despacio, pero de todas maneras voy a tratar de escucharlo. Freddy. Creo que el problema es mío. Le escucho. Yo le Sí, escucho bien. ya, Freddy, yo no te lo estoy escuchando más bueno, pero sí se deja entender. Eh, Freddy, igualmente, para usted, ¿qué serían las pruebas? Recopile toda la información que ha establecido desde que llevó programación uno, programación avanzada, no sé cómo le llaman en la universidad, la materia básica, en primer semestre. Todo eso sustento que usted ha subido, todo ese transpiración, llamemos así transpiración, cuando uno no me corrió ese programa, ¿qué hago? ¿Dónde será? ¿Cierto? Correcto. Hoy, Lo que se hace es analizar, ¿no? Prácticamente es eso, pues, la prueba, ¿no? El análisis, el análisis de fondo de lo que es el código fuente. Este, dependiendo del problema que pueda saltar, hay que analizarlo, ¿no? Pero es justamente para ello, para llegar a testear.
si es que salta o no salta algún tipo de error, algún problema, para poder entregar lo que es el producto de calidad, digámoslo así, un sistema de calidad. Perfecto. Ya, yo le voy a dar una bibliografía. Meyer, está Jacobson, está Ingeniería del Software de Roger Pressman, que seguramente ya han llevado Ingeniería del Software. Roger Pressman para mí es uno de los clásicos conceptualistas teóricos, que no por ser teórico tiene su importancia. Para mí es mucha importancia lo que él pone, lo que él describe y lo que él establece como nivel tecnológico, donde indica que las pruebas ese son el proceso de demostrar que no hay errores presentes. Otro concepto es, la prueba es el propósito de demostrar que un programa realiza las funciones indicadas correctamente. Otro concepto de lo que es la prueba, dice, son el proceso de establecer confianza en que un programa hace lo que se supone que debería hacer. Pero yo me quedo con este último concepto. Las pruebas son un conjunto de pasos o procesos de establecer la confianza en que un programa hace lo que se supone que debe hacer. Es decir, me quedo con este tercer concepto donde muy interesante porque dice, significa que ya es el comportamiento del resultado sea satisfactorio para el requisito que hemos hecho a través del análisis. ¿Ya? La prueba es un proceso de ejecución de un programa con la intención de encontrar errores. Ese es el propósito de una prueba. La prueba es el proceso que tenemos que establecer nosotros para ejecutar un programa con la intención de encontrar errores. No hay una damita en el grupo, me gustaría preguntarle a ella. No hay, Daniel, Fernando, no hay, ¿no es cierto? Al señor Eliseo Orellana, por favor. Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Le escucho fuerte y claro. Una vez lo ha escuchado a su compañero que tienen asidero en su concepto, de su forma de hablar, tienen así decir. Sus dos compañeros anteriores, tanto Freddy como Vladimir, están en lo correcto. ¿Por qué se hace? ¿Por qué han hecho pruebas? ¿Ya? Entonces, hemos establecido que la prueba es el proceso de establecer, ¿ya? Confianza en que un programa haga lo que se supone que debe hacer. Es decir, es la satisfacción de cumplimiento del objetivo del requisito del análisis, el diseño y la implementación para que el resultado sea lo que se ha requerido. En ese sentido, debe ser una pregunta. ¿Qué entiende usted por error? ¿Qué entiende usted por fallo? ¿Y qué entiende usted por defecto? Ya, ya. Uy, para mí parecen sinónimos, a ver, pero a ver, error desde ya puede ser más humano, considero, porque sabemos que al codificar, al programar, siempre se nos va algún tipo de taipeo, como llamamos. Podría ser eso como error humano. Después, Fallo, ¿qué me dijo? El fallo, fallo. quizás es la demostración, digamos, del primero, digamos, del error que tuvimos al taipeo. Es la, ¿cómo se dice? Sería como el message box, por ejemplo, en programación, ¿no? Que nos manda un mensajito cuando usamos el try catch también. Es como, es decir, es el resultado del primero, algo así podría ser, considero. ¿Ya? Sí, Y el aunque me parece defecto, y un defecto, defecto, defecto. Defecto, quizá, ah, no, me has agarrado en curva, creo, ingeniero, ¿no? Me parece medio sinónimo para mí. no, Sí, las ideas estamos para aprender. Somos ingenieros y tenemos que sí. saber ingeniárnosla, ¿no es cierto? Ah, claro. Por defecto, pues, ¿Ya? Las tres palabras, aunque parezcan parecidas, su diferencia totales. Tienen su diferencia totales. ¿Ya? Un error se establece cuando estamos desarrollando un software. Un error es mientras estamos desarrollando un software,
y nosotros mismos descubrimos de que no era lo que es correcto que estamos haciendo. Estamos, Sí, sí. un defecto se convierte ya en la implementación del software, cuando estamos instalando el software. Ese error se convirtió en defecto. Ese, por ejemplo, un defecto sería en los cálculos matemáticos cuando nos permite o nosotros permitimos poner un número negativo dentro de una raíz cuadrada. ¿Qué sucede? No existe no hacer eso. No se puede hacer operación. Entonces, la falta de control que tengamos cuando el usuario va a poner un dato, debería primero decir, no se permiten números negativos para hacer cálculos matemáticos dentro de esta operación. Un ejemplo, ¿por qué? Sabemos que no se puede dividir entre cero, sabemos que las raíces cuadradas nunca son negativas, sabemos que no existe el logaritmo de uno. Entonces, y nosotros cuando estamos programando estos tipos, estoy dando un ejemplo simple, ¿no? Lo hacemos y ya esos errores se convierten en defectos y existe un defecto. Porque al hacer un conjunto de operaciones y estamos permitiendo valores no permitidos, ya se volvieron defectos. Estamos en la parte de implementación. Ya pasamos la parte de desarrollo de software. Ya lo estamos, desarrollo de software, estamos diciendo que es a través de un conjunto de ingenieros de software que están estableciendo para poder realizar un sistema. Mientras estamos desarrollando y nosotros mismos lo encontramos, antes de hacerlo, ejecutarlo como una implantación, una implementación de software, se llama error. Pasa la etapa del desarrollo, estamos en la implementación y aún así esos errores lo concebimos, no nos dimos cuenta, pero estamos en una etapa de implementación, entrega el producto de integración de un distinto módulo, ahí se llama, perdón, defecto, se llama defecto. Ya. Lo peligroso es cuando se convierte en un fallo, eso es lo más peligroso. Por ejemplo, que nuestros cálculos fueron mal establecidos en un sistema de detección de temperatura para neonatología, para la incubadora. Imagínense un niño que tiene fiebre y que tiene que establecer una temperatura más baja y que esos cálculos que establezcamos, el software ya está en funcionamiento. Como decimos, es un dicho mío que yo digo, está puesta a punto de ventanilla. Estoy utilizando términos económicos porque me gusta utilizar a veces términos de otras profesiones para traerlo para nuestro software. Cuando decimos el software está puesto a punto, me estoy refiriendo a que están inutilizados hacia la sociedad. Ya hemos pasado, hemos entregado el software, hemos entregado el manual de usuario, hemos entregado instaladores de nuestro software, hemos entregado, ¿qué se llama? Ya dije manual de usuario, manual de operación. Entonces, supuestamente acabó nuestro trabajo ahí, mientras establecemos un ejemplo, la garantía, como establece cualquier producto que se está haciendo, y si hay una garantía, tenemos garantía de 3 años, un ejemplo, y está en funcionamiento. Imagínense ese fallo, perdón, ese defecto que tuvimos y no lo pudimos encontrar durante el transcurso de desarrollo, que era error, durante, durante la etapa de implementación que se llamó defecto, y ahora está utilizando el software hacia la sociedad, podemos llevar a catástrofe humana. Eso se llama fallo. O cuando se lanzó el misil, ¿se acuerdan, no es cierto? Se calculó mal a través del sistema que la atmósfera a 400 kilómetros por segundo iba a ser capaz de romper un, un metal hecho de litio y no lo calculamos bien el sistema, el software, y ese software como sistema experto dentro de un misil o dentro de un cohete, llamemos no misil, porque un misil se suena muy,
mucho de guerra. Yo hablo de misiles en cuestión de cohete, y llega a la atmósfera y explosiona, muriendo bastante personas. O un misil que no detectó bien la parábola, ya con la pendiente. Estamos hablando de una derivada, no calculó bien la derivada, porque la derivada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan, no? Matemáticamente es el arco tangente a la función que la define, ¿no? Entonces ahí se vuelve defecto. ¿Se entiende un poquito la diferencia entre los tres? La diferencia de las Sí, tres sí. palabras es cuando el error se establece mientras desarrollamos, mientras estamos programando, si ustedes quieren la palabra, que está mal dicha. Yo no le llamo programar, porque yo le llamo desarrollar, ni siquiera codificar, porque el desarrollo es un aspecto mucho más amplio, porque hemos hecho un análisis previo. Y mientras estamos desarrollando el software, en un cuarto que eran ustedes, mediante un equipo de software, ahí se llama error. Por el grado de dificultad o por el grado de incidencia que ha tenido hacia afuera. Ahora, una vez cuando estamos integrando un módulo con otro módulo o un sistema para realizar un sistema completo y no lo pudimos detectar, ese error se vuelve defecto. Y mucho más allá ya cuando está con los usuarios finales o con la productividad hacia la sociedad, ahí se llama defecto. Por experiencia, yo cuando entré a la ingeniería informática en el año 95, me hicieron leer, porque eran puros docentes cubanos, me hicieron leer unas revistas, decían Star Científico se llamaba, donde dan todo en ese momento. Todavía el internet en Bolivia era poco conocido, no era internet. Recién habíamos cambiado de WordPerfect a Windows, recién era el Windows, creo que era el Windows 5, algo por el estilo. ¿Ya? Y los cubanos hacían estas revistas donde indicaban que en el estado de California, en el año 1967, en el aeropuerto, no me acuerdo de qué es el nombre, chocaron 23 aviones. Murieron, creo, menos mal que muchos de ellos solamente estaban operando los pilotos y los copilotos, pero en otros sí eran aviones comerciales, donde el cálculo mínimo de milisegundos estableció que el que aterrizaba y el que estaba haciendo el despegue, el sistema no le avisó, el sistema interno que tiene no le avisó la distancia del cual estaban llegando con esa velocidad. Entonces se chocaron 23 aviones. Las pistas en California, o sea, son, un ejemplo, son 8 carriles, donde el que está llegando llegan 3, 4, 5 al mismo tiempo y salen 5 al mismo tiempo. Entonces, eso, por ejemplo, ya fueron defectos de los ingenieros en software. Fueron muchos defectos en ingenieros en software. Entonces, esa es la diferencia entre los tres conceptos. ¿Ya? Entonces, para que sepamos ahora en adelante qué es un error de software, qué es un defecto de software y qué es un fallo de software. Esto establecemos para la fundamentación de lo que es, el software. ¿Ya? Seguimos con algunos conceptos. Por ejemplo, la International Software Testing Qualification Board, más conocido como ICQB, dice: el proceso de prueba consiste en que toda la actividad del ciclo de vida, tanto estáticas como dinámicas, relacionadas con la planificación, preparación y evaluación de productos de software y productos relacionados con el trabajo, para determinar que cumplan los requisitos especificados y para demostrar que son aptos para el propósito y detectar defectos. Es decir, antes había mucho para encontrar errores, ahora es encontrar los defectos. Estamos yendo un poquito más allá de lo que es un diseño de software. Ahora, para encontrar defectos tenemos que planificar, ¿cierto?
Dice, las pruebas de software también es otro concepto que establece la Tecnológica de Florida, en Estados Unidos. Dice, las pruebas de software son la investigación empírica y técnica realizadas para facilitar a los interesados la información sobre la calidad del producto o servicio bajo prueba. Entonces, culminando lo que yo le decía, ¿cuál es la diferencia? El error generalmente está provocado por la acción humana, como dijo Daniel. Daniel es usted el último, ¿no? Como dijo Daniel, está provocado por la acción humana. Por ejemplo, el error lo provoca en el desarrollo que realiza una incorrecta interpretación de un método del programa que producirá un resultado no esperado. ¿No es cierto? Alguien por ahí eh, escribió cuánto es 2 más 3 por 5 por 4 menos 1 y hizo que esta suma sea en forma correlativa y se olvidó del método que dice el método sufijo de números. ¿Qué es lo que decía cuando uno hacemos estas operaciones en línea sin tener en cuenta paréntesis ni otros aspectos, ni corchetes? ¿Qué decía? La precedencia es importante en las operaciones matemáticas. Por ejemplo, primero se tiene que hacer la división y la multiplicación. Posteriormente la suma y la resta, en ese orden. Sino que a veces, y lo he visto últimamente en estas redes sociales del TikTok, digan cuál es la respuesta de 3 más 2 por 7, 3 más 2 por 7 por 9 menos 1. Entonces, ellos en 3 por 2, 5 y multiplican. No, primero es lo del medio, porque lo del medio viene una multiplicación. Entonces, a eso se llaman errores. Mientras que los defectos son provocados por un error de implementación, ya sube un nivel más. Por ejemplo, el defecto que provocará que diga que X más Y es mayor que Z, no se controló que tenía que decir que X más Y es igual o mayor que Z. Un ejemplo. Y los defectos de lo que yo decía es cuando ya hay una ocurrencia física de daño. En este caso, puede ser en la economía monetaria, en una entidad financiera, puede ser un daño fisiológico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Con esto, señores, me gustaría que ustedes opinen al respecto. Estamos en instancia sobre la introducción de lo que es las pruebas, ¿no? Una introducción, pequeña introducción para conseguir los conceptos que ustedes tengan conocimiento. Una vez establecido esto de qué son las pruebas, ya. Ronald, vamos. Buenas noches. Buenas noches, Ronald. Un gusto conocerlo en esta materia. Una vez Gracias. establecido, ¿para qué hacemos diseño? ¿Para qué hacemos pruebas? Etcétera. Ya hemos escuchado a sus compañeros, sus opiniones muy certeras de algún aspecto de otro, pero tienen razón. Va mi pregunta para usted. Entonces, si ya sabemos conceptualmente qué son las pruebas, el conjunto de procesos que se ejecuta a través de un programa, que podemos montar de un programa a ejecutar o ejecutado, con la determinación de encontrar errores, eso se llama prueba, es un conjunto de procesos. Es una, pero no hemos olvidado la parte esencial. ¿Cuál es el objetivo de una prueba? ¿Usted me puede decir alguno? ¿Cuál es el objetivo de la prueba? ¿Para qué hacemos pruebas? Eso es. Cuando ustedes hagan su tesis o su proyecto de grado, ¿cuál es su objetivo general? Es ¿para qué lo van a hacer? ¿Cuál es su objetivo específico? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y cuál es su justificación de su proyecto de grado o tesis? ¿Con qué elemento o herramienta lo van a hacer? ¿Sí? ¿Y cuál es su conclusión? ¿Qué piensan obtener al tener ese objetivo? ¿No, verdad? Entonces,
como todo tiene un objetivo, estamos en la ingeniería, ¿cuál sería el objetivo de la prueba? Tal vez obtener resultados que lo que nos estaba pidiendo, ¿no? El usuario final, tal vez, Inge, de que si es que nos pedía que haga algún reporte o algún cálculo matemático, lo haga bien y pues si le hacemos Por la ahí prueba, está yendo la respuesta. Exacto. El objetivo de la gracias, eh, Ronald Leuteno, Inge. ya, gracias Ronald. El objetivo fundamental de las pruebas es obtener un producto de software con calidad, sin errores. Aunque sea ambiguo esto, aunque sea ambiguo, porque ese un software nunca va a tener 100% libre de errores, es cierto, nunca va a tener. Podemos tener inclusive errores de tecnología. Un ejemplo, cuando pasó el famoso Judoka, creo que ustedes son jóvenes, algunos estoy mirando las fotos son jóvenes, cuando pasó el año 2000, pues creo que recién muchos de ustedes habían nacido o no habían nacido, hubo un problema. El Windows 98, sistema operativo, un software de operaciones donde ejecuta un conjunto de otros programas, por eso se llama sistemas operativos, ¿ya? No vio la problemática, el Windows 98, de que en el 2000 se le acababan los dígitos. Vino el Windows 95 anterior, vino el Windows 3, pero nadie se determinó que los dígitos del 2000 iban a cambiar. Un ejemplo, ¿qué iba a pasar con el Judoka? El Judoka iba a establecer que el 1 de enero, en el primer segundo del año 2000, el año iba a volver a 1900, es decir, el código 2000 se volvía 1900. ¿Por qué? Porque el conjunto de bits establecido en ese tiempo por 32 bits no llegaba más que hasta 1999. Cuando llegaba el 12 de la noche, se dieron cuenta que ese año 2000, 1999, se iba a volver a 1900. O sea, los últimos dos dígitos, 99, iba a llegar a 00. O sea, que decir, 1999, en vez de ponerse al año 2000, se ponía el 99, volvía a 00, es decir, 1919, 00. Nadie estableció ese fallo, ya no hay defecto. Ahí está la. Pero menos mal, que Microsoft, con su famoso fundador del Windows 98, tuvieron un año y medio para hacerlo y generaron un sistema operativo eventual, se llamó el Windows Millennium. ¿Qué era lo que hacía? ¿Cuál era el daño que hacía? Alguien en el año 1999, por ejemplo, Fernando Hurtado, que me escucha, no sé si me estará escuchando, ojalá que sí. Fernando Hurtado depositaba $1 en el año 1999 a las 5 de la tarde. Cuando iba a pasar a las 12 de la noche, ese dólar iba a volver a 1900. Y él tenía todas las leyes a su favor, es decir, ¿sabe qué? He depositado en el año 1900 $1. Hasta el 1999 me debe de interés $1.000.000. Esa entidad financiera. En la catástrofe de ser para entidad financiera, no sé si me dejo entender. Si ustedes depositaban $1 en el año 1999, cuando llegaba al año 2000, se vio en 1900, ese había acumulado 99 años de intereses. Entonces, este dólar se volvió 1.000.000. Esa era la catástrofe que yo. Entonces, ya Windows Millennium, ese sistema operativo fue eventual que duró hasta el 2003 más o menos. Perdón,
claro, más o menos 2003. Los Windows Server sí estaban. El problema, los Windows Server. El problema en las PC terminales. Pero los servers sí estaban funcionando adecuadamente, porque son servers, digamos, ¿no? Eso funciona a través de BIOS, ¿no es cierto? Inge, buenas Perdón, noches. ¿Y eso a sí. qué se debía? ¿Estaba mal programado? ¿Por qué fue que se, No estaba digamos, mal. Bien, Erwin, sí me gusta. ¿Sabe a qué se dio eso? Que no hicieron un respectivo análisis completo de lo que iba a suceder en el futuro. O sea, los de Microsoft miraron hasta Windows 98, hagamos Windows 98, que era un parche mejorado de Windows 95. Ese es el problema que tuvieron. Se olvidaron de mirar este Windows, cuál va a ser su análisis de riesgo de aquí a 20 años, a 30 años. Ese fue el error fundamental. Pero lo pudieron solucionar en menos de un año. Y el Windows Millennium no se estableció como un sistema operativo de ejecución industrial, porque no lo podían hacer, solamente fue para que lo usen la entidad financiera durante ese año, año y medio, hasta que salió ya el Windows 2010. El Windows 2000 ya venía ya con todo esto. Ahorita ya no hay problema. Si llega el año 3000 ya está establecido. Le establecieron el sistema operativo con el hardware que permita más bits. Salieron los famosos sistemas operativos 64 bits. Ya permitía más extensión. Tanto el BIOS, ustedes saben, es el reloj científico que tiene para siempre un hardware, ¿no es cierto? Entonces, el sistema operativo está ligado mucho al BIOS. Entonces, ahora ya no hay ese peligro. Pero eh, parcharon, como quiere decir, lo arreglaron momentáneamente eso, pero apareció otro problemita. Los software que desarrollamos, comenzamos con, bueno, yo no conocí, pero mis catedráticos sí, con Fortran, los primeros cajeros automáticos. Informix, como Informix es la herramienta donde ustedes hacían el gestor de base de datos, como decir un SQL Server, y al mismo tiempo era un lenguaje de programación para base de datos, o sea, tenía las dos cosas. Ustedes podían programar las pantallas, podían programar los text box, podían programar, o sea, un sistema completo con solamente Informix. Ya era orientado a DOS. ¿Qué significa? Que no había los Windows como ahora, pero no. Los forms ya vienen, o sea, los forms nos evitaron muchas cosas, porque ya los formularios vienen predefinidos, nomás programamos nosotros nomás las paletas, las condicionantes que debe tener para permitir cadena, permitir números, ¿no? Pero antes hasta eso te tenías que programar. Te tenías que programar hasta el movimiento de un mouse, porque no teníamos mouse, o sea, era puro cursor de arriba, abajo, derecha, izquierda, en las computadoras, en los hardware. Entonces, apareció otro problemita ayer. Bueno, lo arreglaron el sistema operativo. Ya, eso era defecto. Lo arreglaron el defecto. Pero no hay que llegar a ese instante. Apareció otro problema. Las aplicaciones que desarrollamos software, como decía, como C++, Wilder, en su tiempo Turbo Pascal, después vino Delphi. No sé si ustedes conocieron, ojalá hayan conocido ese lenguaje de programación, que nos ayudaban a hacer software. O sea, fueron lenguaje de programación, programas que nos ayudaban a hacer más programas, ¿no es cierto? Eh, no funcionaron en 64 bits. Entonces eso hizo que también paralelamente los desarrolladores de software, de programas que ayudan a hacer otros programas, también se equiparan, ya quedaron obsoletos. Me acuerdo muy bien el Visual Basic 6.0. Ahí ya salieron, ¿cuáles salieron? ¿Se acuerdan? Los .NET. Pero esos no eran defectos, porque no consideraron pérdida, no. Eso, perdón, eso no fueron fallos, ¿ya? Como Windows 98 iba a tener un fallo. Lo corrigieron para que no se haga el fallo, y no ocurrió el fallo, sino quedó en defecto. Y en cambio estos sí eran defectos. Se lo, se lo arregló para que vuelvan a hacer errores y al final le dieron la utilidad necesaria. De ahí aparecieron los .NET, ASP.NET,
aparecieron los C Sharp, ya todo lo que ustedes conocen. J Sharp, J++, o sea, ya todo lo que ya ustedes de ahí para adelante ya todos conocen, ya Perl, Java, etcétera, etcétera. Pero hay un conjunto, entonces, no tenemos que olvidarnos cuando hacemos un software también de la tecnología. Ahorita, ¿cuál está estableciendo un i7 de 14 generación, donde su procesador tiene 8? O sea, tenemos que tener la capacidad también como de desarrollo de software de lidiar con el hardware que está por fenecer y con el hardware que está por emerger, para que también nuestro software dure ese transcurso de hardware. Entonces, hay muchos aspectos, ¿ya? Entonces, ¿por qué hago esta énfasis? Porque los errores, hay que saber a qué le llamamos errores. Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Qué es una prueba? ¿Y cuál es el objetivo de una prueba? El objetivo es que nuestro software sea de calidad. Le vuelvo a decir, no hay un software 100% sin errores, pero tenemos que llegar a esa meta. Y de ahí establecemos las normas ISO que nos enseñan a hacer que nuestro desarrollo de software, a partir de la etapa de nuestro desarrollo, como decir, requisitos, análisis, diseño, implementación y prueba, se encuentren errores. O sea, que nosotros hagamos un plan de prueba, que encontremos errores, para que nuestro software tenga mayor calidad. Ese es el objetivo. Se hace prueba, diseñamos prueba, hacemos plan de prueba, ejecutamos la prueba para que nuestro software sea de calidad. Son dos cosas distintas que le estoy preguntando. Uno, ¿qué es la prueba? Y la otra, ¿cuál es el objetivo de la prueba? Y seguramente más allá vamos a encontrar, ¿ya? Seguramente más allá, cuáles son los elementos y tipos de pruebas. Se van a dar cuenta que después van a haber muchos tipos de pruebas. Y estos tipos de pruebas hay muchas estrategias de prueba. Y a todo ese conjunto le llamamos diseñar una prueba. Entonces, si yo le pregunto a Leonardo, a Eduardo, a Fernando, a Daniel, a Eric, le pregunto qué son las pruebas, es el conjunto de procesos que nos llevan a establecer que una ejecución de un programa se encuentren errores. Esa es una prueba. ¿Cuál es el objetivo de la prueba? Que nuestro software, principalmente el producto software, sea de calidad. ¿Ya? Entonces, existen muchas formas, muy fuera de esta materia, que me gustaría que ustedes lo tomen en cuenta. Las normas ISO, la 9000, la 2003, la 2009, donde nos enseñan, o nos guían, perdón, porque no nos pueden enseñar, nos pueden guiar a cómo desarrollar un software que no tenga muchos errores. Si seguimos estos pasos y somos muy meticulosos en hacer un buen requisito, en hacer un buen análisis, en hacer un buen diseño de software, en hacer buena implementación de software, las pruebas que hagamos no van a encontrar muchos errores. Por más que le hagamos un conjunto de estrategias de pruebas, el problema es cuando no seguimos ya una metodología desde la captura de requisitos. Cuando el cliente o la empresa nos dice, por ejemplo, yo quiero que mi software me establezca la pérdida de la gasolina, de mi combustible, de mi gas. Entonces, si yo calculo que mi sistema estudio que este combustible en gas se va evaporando a una temperatura normal entre 20 y 25 grados, con una humedad relativa de un 30 a 45%. En cambio, la gasolina se establece a un nivel muy superior del 35 a 50 grados, va a tener pérdida en su surtidor para poder calcular las pérdidas económicas. Pero si no toma en cuenta ninguno de estos, desde mi punto de vista, porque el cliente le va a decir a usted, yo quiero un software en mi máquina de distribución de combustible que me establezca la pérdida de líquido. ¿Por qué? Porque yo compré 100.000 en, ¿qué se llama esto? Lo que están utilizando para los combustibles. ¿Por qué? Está bueno, no ven esos camiones con turreles que yo le llamo.
Yo llegué a 100.000 litros, pero al final solamente vendí 98.000 litros, o sea, 2.000 litros he perdido, alguien me lo está robando. Sin saber que hay pérdida por la temperatura. Pero eso no lo dice, porque ellos no saben, ellos son dueños de surtidores. Lo que tenemos que investigar somos nosotros. Por experiencia le digo. Yo a los al tercer año hice un sistema para el Hospital San José Obrero en Portachuelo, hospital grande, que ahora le llaman de tercer nivel. En ese tiempo le llaman el hospital grande. Yo tuve que ir médico con médico para hacer un sistema historial clínico. Y el médico pediatra me decía, sí, hacemos, por ejemplo, lo primero que hacemos es tomar los síntomas, ¿ya? Hacemos al bebé, porque el bebé lastimosamente cuesta que el bebé diga, me duele aquí, me duele acá, como no sabe hablar, entonces hacemos primero la toma, la talla, la temperatura, etc. Y después hacemos un análisis sistémico, que dependiendo de lo que él esté estableciendo, si ya se le hace un análisis radiográfico de tórax, una ecografía, o sea, le hacemos. Entonces, todo eso me iban llenando de información. Luego de eso, me decía el médico, establecemos y encontramos los signos que lo establecemos después, esos signos que establece un niño llorando porque no puede decir que le duele, esos signos los llevamos a un síntoma. Ese síntoma que le encontramos un ejemplo, tiene hepatitis, ese síntoma lo relacionamos con una medicación. La relación entre el síntoma y la medicación se le llama tratamiento. Entonces, todo eso, eso alimento tenemos que hacer. Si no lo hacemos, mire, yo no estoy agarrando nada de código, solamente me estoy alimentando de toda la información. Tengo que ser capaz, como ingeniero del software, tengo que ser capaz de establecer el mismo conocimiento que tiene un médico pediatra. Y después irme con un ginecólogo. Y después irme con perdón, me pasé de etapa. Primero viene la ginecología porque está embarazada, la obstetricia es cuando está por tener hijos, los 3 veces al día, la neonatología cuando el bebé nace, se olvidamos de la madre, tenemos hasta los 6 meses, se llama neonatólogo. Después de la neonatología de los 6 meses ya se llama pediatra, del año hacia los 12 años se llama pediatra. Imagínense, hicimos un historial clínico que hasta ahorita está funcionando. Le hacemos mantenimiento una que otra, porque ya obviamente la Organización Mundial de Salud y la Organización Panamericana ya pone otras directrices para establecer si el niño ha nacido con síndrome de Down, si ha nacido con VIH, pero es mínimo ya lo que hacemos el mantenimiento al software o las modificaciones, si ustedes quieren. ¿Qué haya pasado? Que si no, quiero un historial clínico, pucha, yo veo nomás que ellos rayan ahí su garabato, ¿no es cierto? No hay otro. Y después que se lo haya dado, el médico, el director, pucha, esto no nos sirve porque no ha establecido de que, por ejemplo, para la diabetes le estamos dando complejo B y el complejo B tiene azúcar, entonces el sistema está mal, me está indicando mal. Todos esos aspectos se dan cuenta que es muy importante. Ojo, alguien me dice, las pruebas, no, las pruebas siempre son importantes. Las pruebas siempre son importantes. Voy a hacer una pregunta a alguien, por favor, una preguntita. ¿A quién, no, quién quiere ser voluntario, como digo? ¿A quién no le he preguntado y quiere que le pregunte? La asistencia yo tomo en cuenta mucho porque es parte de la captación más que del conocimiento, ¿no? El conocimiento lo establecemos por el estudio y por la investigación. Yo soy muy orientado a la investigación, por si acaso. No, los alumnos que son más memóricos, no, pero no está más la investigación, porque yo aprendo también de ellos. De ustedes yo aprendo mucho, de las situaciones aprendo mucho. A ver, ¿a quién no le he preguntado y quiere que le pregunte quién es el valiente? Por favor. ¿A todos le he preguntado? Juan no le he preguntado. ¿Quién es Juan? Juan.
¿Está, está desconectado? Joel, ¿quién más está? Fernando, Fernando está sin micrófono. A Leonardo, a ver, Hola, hola, no se escucha, al menos no escucho nada ahí. ¿quién habla? ¿Quién está? Hola, aló, ¿es Leonardo? Creo que no le he contado, ¿no? A Leonardo y Fernando, ¿no? Juan está ahí. Leonardo, ingeniero, Ya, dígame. ya Leonardo. ¿Y cuáles son las etapas de desarrollo de software? Sí, un ejemplo, las etapas comunes, porque obviamente si hablamos de ciclo de vida clásico cascada, si hablamos del tipo de prototipo, si hablamos del tipo espiral, si hablamos del proceso unificado, si hablamos de desarrollo de aplicaciones rápidas, si hablamos Scrum, entonces, pero casi todos tienen el mismo etapa para desarrollar un software. Casi todos, de alguna manera, algunos le llaman de una forma, por ejemplo, uno le llama captura de requisitos, otro le llama requisitos, otro le llama eh, fundamentación de análisis, otro le llama simplemente análisis de software. Pero bueno, yo lo que quiero traducir esencialmente lo común para un desarrollo de software. ¿Cuáles son sus etapas? Ahí me pilló en curva, ingeniero. ¿Verdad? Me pilló en curva. No, le creo, no Eh, puede ser que a estas alturas. no. Bueno, hace tiempo, ¿no? Yo soy egresado ya Ah, de bueno, sistemas, pero ya después de 10 años estoy volviendo a retomar no lo olvidemos. eh, eh, esto, bueno, Perfecto, no. ya casi Gracias, finalizando, ¿no? gracias por su Pero, honestidad y su franqueza, no. Siempre. pero, pero en sí lo que yo más capté del tema de su pregunta que me hizo fue eh, análisis, No, que el antes de levantamiento. hacer un análisis, hay algo que se llama requisito. Sí, Exactamente, ya. exactamente. Y el primer paso El es levantamiento de capturar los requisitos. información, requisitos, Análisis. análisis, Después se implementación. diseña un software, o sea, el diseño viene en nuestro plano arquitectónico, dibujamos el software. Exactamente. Sí, Algunos lo hacen sí, con diagrama de flujo, otros lo hacen con UML, otros lo hacen exacto. con diagrama de clase orientado a objeto, pero en una forma diseñamos nuestra base de datos, ¿no ves? Cuando hacemos entidad-relación, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, ya cuando, bueno, ya consideramos el tema del sistema de gestión de base de datos. Y Ya, ahí ya implementamos nuestra pequeña maqueta de la base de datos, llamémosla así, ya, elaborando las entidades de relación, cuáles son sus exacto. llaves principales, sus llaves secundarias, Muy el bien. relacionamiento que Después, tiene, todo eso. después comenzamos a codificar ya, ¿no es cierto? O a Exactamente. implementar, o a programar, como le dicen algunos. Comenzamos a El programar ya trabajo duro. las el tra- pantallas, los colores, ¿no es cierto? Las navegaciones que va a tener un formulario con otro. Implementamos las los dependencias. reportes, ¿no es cierto? Exactamente. Y los resultados, ¿no? Eso se llama o codificación o programación o implementación, no importa el forma, porque Y, de, y por último y hacemos las pruebas. el último paso. Las pruebas Base a donde, esto, donde, exacto, en donde base ya. a esto. Imagínese, esto era lo que me enseñaron a usted, lo mismo que me enseñaron a usted, a lo mismo me enseñaron a mí. Por eso Ujú. uno decía, las pruebas son el último paso. Error, señores, para todo, error. Las pruebas se hacen en requisitos, las pruebas se hacen en análisis del software. En Las cada etapa pruebas en sí, en cada etapa de la implementación del software, ¿no, ingeniero? en cada etapa del desarrollo, de eso, utilicen bien los términos. Un término de Exactamente. tesis mal dicha va a ser en contra de usted cuando defina su tesis o proyecto de grado. Oh,
Ya, a todo ese conjunto de pasos se le llama desarrollo de software. Entonces, el primero es requisito, el segundo requisito o captura de requisito, porque es cuando el cliente le dice, yo quiero que el sistema me haga esto, que me devuelva estos valores, un contador, por ejemplo, el sistema contable lo quiero que me haga un plan de cuenta, me establezca los debes, los haber, perdón, los estados de cuenta, los balances, todo. Esa forma que nos está diciendo yo quiero esto, se llama captura de requisitos, ¿ya? Los requisitos, análisis, analizamos el software, qué elementos van a tener, qué tipo de variable va a tener, cuáles son los módulos que va a tener, si va a tener módulo usuario, cuáles van a ser sus privilegios y a qué funciones vamos a tener. Después viene el diseño, es lo que yo decía, el diseño de la base de datos, el diseño de la arquitectura, cómo se van a conectar un módulo con otro módulo, qué resultado le va a enviar el módulo de venta al módulo de cobranza o al módulo Ujú. el módulo de venta al módulo de facturación. ¿No ve? Yo, por ejemplo, en esta parte económica siempre miro una entidad financiera. El que nos da el crédito es una persona. El que donde pagamos hacemos nuestro plan de pago es otra persona. El que nos hace pagar es en ventanilla, es otro conjunto de personas. Entonces, esos son los diferentes módulos. Entonces, hay que saber reunir dónde se está. Identificar. Entonces, pero a lo que quiero llegar, gracias, Fernando, usted no, Leonardo, Leonardo, gracias. gracias, Leonardo. Gracias por la ayuda y gracias también por su franqueza y honestidad. Entonces, nos enseñaron a nosotros que la prueba es el último. No, las pruebas se hacen en requisitos, se hacen pruebas en el análisis, se hacen pruebas en el diseño, se hace prueba en la codificación o implementación y se hace prueba al mismo conjunto de pruebas. Ojo, esto es importante. Por eso tenemos que planificar las pruebas. Cuando trabajamos Perdón, al mismo tipo de prueba, tenemos que hacer una prueba. Ah, estas pruebas verdaderamente van a este tipo de sistema, este tipo de pruebas van verdaderamente es útil utilizando este tipo de pruebas. Por ejemplo, me voy adelantando, hay pruebas funcionales y no funcionales. Dentro de las funcionales están pruebas de caja blanca, pruebas de caja negra, un ejemplo, ¿no? Entonces hay que saber qué estrategia utilizar en qué tipo de prueba. Entonces eso lo vamos a ver más posterior, ya, donde veamos el conjunto de pruebas que tenemos que utilizar para qué tipo. ¿Ya? Entonces las pruebas son realizadas a los distintos etapas del desarrollo de software. Seguimos, por favor. Gracias, Leonardo. Vayamos a lo que es según nuestro contenido, nuestro plan de estudio. ¿Cuáles son los tipos de pruebas? ¿Ya? Los tipos de pruebas, como el indicado, existen pruebas funcionales y pruebas no funcionales. Además, existe otra que se llama pruebas estructurales. Entonces, hasta ahorita estamos viendo qué son las pruebas, cuál es el objetivo o principio de las pruebas, y ahora cuáles son los tipos de pruebas. Por su generalidad y por su comportamiento existen tres tipos de pruebas. Pruebas funcionales, pruebas no funcionales y pruebas estructurales. ¿Ya? Dentro de las pruebas funcionales, estas pruebas se establecen dentro de un equipo de trabajo. Es decir, las pruebas funcionales las realizamos donde estamos desarrollando el software, en el lugar donde estamos, estos tipos de pruebas. Las hacemos donde estamos desarrollando el software. O sea, somos un conjunto, hagamos de cuenta que ustedes ya son ingenieros y todos están trabajando en la misma empresa. En el mismo lugar donde están, uno está en su escritorio desarrollando software, distintos módulos, bueno, se divide un ejemplo, ¿no? Voy a hacerme el módulo de atención al paciente, el otro me hace el módulo de consulta externa, el otro me hace el módulo de internación, el otro me hace el módulo de pagos y cobranza de un hospital. Entonces, cada conjunto de desarrolladores va haciendo su propio trabajo. En el lugar donde están ustedes programando, desarrollando, implementando, codificando, esas se llaman pruebas funcionales. Eso se escriben para especificar los requisitos, es decir, ustedes tienen que hacer las pruebas funcionales
cuándo eh, y indicar lo que el sistema va a hacer. Estas pruebas funcionales establecen que el sistema tiene que hacer lo que se ha establecido en requisitos. Es decir, se compara el sistema de desarrollo con el cumplimiento esencial de los requisitos o sus especificaciones de requisitos. Entonces, cada vez que el conjunto de pruebas están haciendo, si están cumpliendo los requisitos, a esa prueba se le llama prueba funcional, ¿ya? También pueden no estar documentadas. Como les decía, estas funciones se hacen en el equipo de trabajo. Tal vez pues no pueden decir, no, mira, lo que vos hiciste, por ejemplo, en tu módulo, no estás registrando el número de orden del paciente en tu pago. O sea, puede ser en forma verbal, no necesariamente sea documentada. Generalmente las pruebas, este tipo de pruebas funcionales son a nivel de experiencia. Siempre hay un jefe de proyecto que lo va a guiar a ustedes y decir, mire, no, se ha olvidado usted de, de hacer un formulario dentro del sistema de historial clínico donde registremos los análisis sistémicos como sea radiografía, ecografía, tomografía. Entonces, aunque sea en forma verbal, no generalmente está documentada. ¿Ya? En estos tipos de funciones, no se preocupen, todo esto texto, todo lo que le estoy hablando, se lo voy a pasar en forma textual. He tenido un problemita con el sistema, por eso que al último momento recién instalé ya el Zoom Workspace. Entonces ya para mañana ya lo preparo mejor y ya va a estar residente en su plataforma. Y también me gustaría que hagamos un grupito de WhatsApp, las mismas ediciones, para que yo también le pase ahí en las dos formas, ¿no? En cualquier forma. Y ahí ya le voy a pasar las actividades que se voy a hacer en la plataforma Moodle, esa va a ser la oficial. Pero toda la información que yo tenga, inclusive adicional, se la voy a pasar igual al grupo de WhatsApp, ¿ya? Entonces las pruebas funcionales son aquellas que se realizan dentro de el espacio físico de desarrollo de software, pueden no estar documentadas, generalmente son guiadas por la experiencia, a través de un jefe de proyecto que le indica, por la experiencia le va indicando a los demás ingenieros qué es lo que le falta, qué es lo que sucede. A estas pruebas se llaman pruebas funcionales. Dentro de las pruebas funcionales, se establecen las siguientes características. Una de ellas es establecer la completitud funcional, es decir, se determina si estamos abarcando todos los requisitos funcionalmente. Si no estamos abarcando los requisitos funcionalmente, entonces decimos no, no está yendo bien este software. ¿Ya? La segunda parte característica de las pruebas funcionales es que hay corrección funcional. A ver, ¿qué es una corrección? Una corrección es el establecimiento de la solución a un error. ¿No es cierto? Una corrección es la solución a un error. Es decir, ya detectamos un error, ahora, dentro del grupo que estamos desarrollando, dentro del espacio físico, ¿cómo corregimos ese error en ese momento? ¿Ya? Es la capacidad del producto del sistema para proveer resultados correctos con el nivel de precisión requerido. Y otra característica de las pruebas funcionales es tiene que tener pertenencia funcional, es decir, es la capacidad del software por el codificador o por el programador, un conjunto apropiado de funciones y tareas para que puedan ser especificadas, es decir, todas estas funciones tienen que ser dentro del software, tienen que ser especificadas. Por ejemplo, lo que decía antes, cuando uno quería meter un número negativo, que directamente le salga, no corresponde número negativo para raíz cuadrada. Por favor, digite un número válido. Un ejemplo. Eso se llama pertenencia funcional. Es decir, a partir de la corrección, que también el usuario entienda de su error que está haciendo, porque ya es un error de typeo, pero que tenemos que ser controlado a través de nuestro software. ¿Ya? Las pruebas funcionales pueden darse en todos los niveles de prueba, todo, y todo el tipo de desarrollo. Pasamos con esto a las pruebas no funcionales. Por si acaso, todos los tipos de pruebas tienen un método de prueba, una estrategia de prueba. ¿Qué significa? Tienen un mecanismo. ¿Cómo hacemos? Sino aquí, por su importancia, por su funcionalidad, dividimos los tipos de pruebas por funcionales, no funcionales y estructurales. Pero dentro de cada una de ellas ahí existen varios métodos, estrategias o técnicas, si ustedes quieren, para realizar estas pruebas funcionales, varios. Para realizar pruebas no funcionales también hay varias técnicas.
para realizar las pruebas estructurales, también hay varias pruebas, ¿ya? Dentro de las pruebas no funcionales, y esta prueba cuenta con el tipo de comportamiento externo. En la prueba funcional estamos viendo la función del software, que cumplan todas las funciones estén completas a los requisitos. Es decir, si el cliente nos pidió realizar cálculo estadístico, pues que nuestro software cumpla con las funciones completas, como decir, la media, la mediana, la media aritmética, ¿qué hay más? El cuartil, perceptil, todos los cálculos estadísticos funcionalmente tienen que estar en el software. En cambio, las pruebas no funcionales son los elementos externos al sistema, ¿ya? O al software. Es con comportamiento externo al software. Por ejemplo, dentro de las pruebas no funcionales, ¿ya? Dentro de las pruebas no funcionales, eh, existen lo que se llama la prueba de carga, ¿ya? Dentro de las pruebas no funcionales. Existen las pruebas de carga, consiste en la medición del comportamiento del sistema para aumentar la carga del mismo. Estábamos hablando cuánto se va a llenar nuestra memoria, un ejemplo. Ya no estamos hablando de la función del software, estamos hablando, ¿qué pasa si llenamos con números, un ejemplo, qué pasa si llenamos con números reales aquellas variables que son enteras? A ver, ¿qué pasaría? Un ejemplo, ¿ya? Dice, súmeme los años de dos personas. Y yo declaro X igual a real o float, como quieran llamarle, y Y es igual a real o float. Eliseo, ¿está bien lo que estoy diciendo? Para sumar los años de dos personas. Dos del liceo, sí, Inge. Eliseo, Hola, hola. hola, Sí, le escucho, escucho. ¿me Sobre la suma de entendió? las dos edades con float, Sí. Digo, pero yo si... quiero sumar dos edades de dos personas y declaro como variable X tipo real o float, y a la otra persona le digo es una variable Y tipo float o real, como quieran llamar. No sería necesario, estaríamos sobrecargando la memoria. Para edades solamente necesitamos el int suficiente, números Exacto, enteros. Sí. exacto, Eliseo. Esa es la respuesta. Entonces, ¿qué va a pasar si yo utilizo este tipo de datos? Estamos hablando de 4 bytes, ¿no es cierto? El valor real. O sea, para poner, por ejemplo, él nació en 1990 y al 2024, ¿cuántos años tiene? 34, ¿no es cierto? Eliseo, 34 debería tener, ¿no es cierto? A ver, para todos, 34 debería tener. Entonces, ¿por qué determinó si voy a poner un número entero, siempre los años van a ser enteros, no va a ser 1.3 años, 2.5, va a ser, tiene 34 años esa persona. No tiene 33.99, no tiene 33.60 años, tiene 34 años, un número entero. Al ponerle 34, ese 34 va a ir en un número byte. 34 es suficiente con un byte y los demás tres lo estoy desperdiciando. En el momento que yo sume las edades de Leonardo, de Mauricio, de Erwin, de Ronald, los 4 bytes se van multiplicando. Entonces voy a llenar en un momento la famosa frase que dice todo el mundo, se colgó el sistema. El sistema se colgó y mucho es la red, dicen, no, para saber, no, mentira, fue el error de declarar su tipo de variable. Eliseo, ¿me está escuchando? Sí, 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 Ya no. ingeniero. Sí, sí, te escucho, te escucho. ¿Sí? Entonces, una de las pruebas no funcionales, ¿ya? Es el que establece en la parte funcional externa. Estamos sumando 2 años, los años de las personas. Va a salir correctamente los años, porque no va a sumar mal, va a sumar bien.
pero ¿qué va a pasar? Está sobrecargando el aspecto de hardware, software. En algún momento, yo fui a pagar una vez mis impuestos. Me acuerdo que era una cola larguísima de impuestos internos. Tenía que pagar, declarar mi factura, etcétera, etcétera. Y era media cuadra. Mire, cuando me tocó el tercero, van a disculparse, colgó el sistema. Es que el sistema, señorita, que no sé qué, dicen, el otro vez, no, no fue el sistema, fueron quienes lo desarrollaron ese sistema. ¿Ya? Es un ejemplo de pruebas no funcionales, las pruebas de carga. Hay otra también, gracias Eliseo, las pruebas de rendimiento. Estas pruebas se medirán la velocidad de procesamiento y el tiempo de respuesta del sistema. Es decir, cuán oportuno es la velocidad que yo le estoy poniendo, le estoy determinando. Un ejemplo, ¿ya? ¿Cuál sería un error de rendimiento o un error encontrado en rendimiento, Carlos Daniel? Que no le preguntaba hasta ahorita. Carlos Daniel, Carlos Daniel, Eric, estoy tomando en cuenta ya la- aparte de la asistencia, obviamente, ¿no? La participación. Eric, Buenas noches, Inge, no sé si me escucha. le escucho bien, ya. Ya hablo, Diga. las pruebas no funcionales son aquellas que no solamente determinan la parte de la función del software, sino que otros elementos externos. O sea, dentro de, de los tipos de pruebas no funcionales estaban las pruebas de carga, que las que habíamos visto ahorita, que es cuando ocupamos memoria, se llena la memoria, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuál sería un error de rendimiento como prueba no funcional? Dice, esta prueba se medirá la velocidad y el tiempo de procesamiento en respuesta al sistema. ¿Cuál sería un error a ver, de rendimiento? Eh, Así como vimos hace rato con el liceo, ¿no? Declaramos para, para sumar la edad de una persona, declaramos la variable de tipo real, que no era necesario, como dijo el liceo, y es cierto, bastaba con el tipo int o entero. Ahora, un ejemplo de error de rendimiento o prueba de rendimiento para encontrar estos errores, ¿cuál sería? eh, una, una respuesta tardía del servidor. Pero más específico. Está bien, pero más específico. ¿Cómo sería ese error? Por ejemplo, gracias Eric, gracias por ejemplo, otra vez hagamos los ejemplos que siempre llevo son la parte matemática, ¿ya? Que me digan, eh, a ver, que me diga, súmeme dos números enteros, hagámoslo más fácil, ¿ya? Y yo declaro variable X, Y, Z, N, M, N, O, P. Y todas estas variables la inicio en cero. Y después le digo en el código, lea X, lea Y. Ya leyeron los dos números. El resultado sería R igual a X menos H más Y menos P más Q menos R más Z menos T. Ahí haría un error. O sea, la suma me va a sumar que 2, y me leyó X2 y me leyó X, perdón, X2 y Y me leyó 3. ¿Cuál sería la respuesta? 2 más 3, 5. Pero al leer la otra variable M, que era igual a 0, N igual a 0, yo le puse más M, menos T, más Y, más menos tanto, o sea, un conjunto de variables, va a hacer que primero lea la memoria, estos tipos de datos que no tienen valor más que 0, y al leer ya me está ocupando un espacio en memoria.
lo cual al leer y darme la respuesta va a dar un tiempo de respuesta. Innecesario. En vez de poner R igual a X más Y. Y declaró MNT, creo que le dije SR, me declaró variable. Al leer esa variable, está perdiendo tiempo al leer y después al darme la respuesta R, porque lo asigné X más T, menos Y, menos tanto, menos bueno, los valores que tenían cero, lo fue leyendo. Al leerlo ya hay un tiempo. Y a darme la respuesta, otro tiempo. ¿Se entiende, Eric? ¿Sí? Sí, Entonces, ingeniero. ahí hay un error de rendimiento. Por lo tanto, una prueba no funcional es hacer prueba de rendimiento, que me den el tiempo exacto con las variables correctas y óptima y mínima, ¿ya? Después hay otras pruebas de volumen dentro de los tipos de pruebas no funcionales. La prueba de volumen se mide la capacidad del sistema para procesar gran cantidad de datos, como procesar archivos con tamaños muy grandes, ¿ya? Entonces, en esta prueba de volumen, lo que se debe evitar, ¿ya? Es que cuando existen archivos anidados, cuando exista recursividad, no, perdón, no sea infinito, ¿ya? ¿Se acuerdan de recursividad, no es cierto? Por ejemplo, hallar eh, la serie Fibonacci hasta el número 14. Si yo no le pongo una, un error al repeat, que sea hasta qué número, y lo hago llamar, porque sabes que la recursividad es llamarse a sí mismo, ¿no es cierto? Llamarse a sí mismo para no establecer código, es decir, se hace infinito y nunca va a terminar. Entonces son pruebas de volúmenes. A eso tenemos que evitar que los archivos anidados, los archivos de recursividad, no se pierdan con el transcurso del desarrollo del software. Uno, las pruebas de volumen son aquellas que necesitan, por ejemplo, hay algunos que le llenan de comentarios. ¿Ustedes sabían que el comentario también va a memoria? El compilador hace que lea letra por letra. Por ejemplo, si el comentario es doble comilla, de la primera comilla va leyendo para no el compilador detectar que no es parte del código, sino es un comentario. Por ejemplo, en Delphi era llave, ¿no es cierto? C++ era doble, igual que en SQL Server, es doble diagonales, ¿no es cierto? Eso, pero hay algunos que codifican y le llenan. Aquí hice la función para sumar un número. Aquí hice para, o sea, le están llenando de comentarios, ¿ya? Y están llenando de volumen de software, lo cual hace también que se pierda el tiempo y la optimización. Tenemos otro tipo de pruebas no funcional como son las pruebas de esfuerzo. Hablando de lo mismo, hay que evitar el mínimo esfuerzo, hay codificación, tenemos técnica para evitar esto, ¿ya? Como yo decía, hay pasos, por ejemplo, que decía, a ver, súmeme dos números, vayamos al mismo ejemplo, en la prueba de esfuerzo, ya, escriba, deme el número X, y aquí se establece el número X para que pueda ser sumado con el número Y, digamos, ¿no? Leer número Y. Entonces, estoy ocupando mucho línea de código innecesario. Que me va a sumar que 2 más 3 más 5, el resultado me va a salir bien. Es decir, va a cumplir la prueba funcional, porque la función va a determinar lo que tiene que dar la respuesta, ¿no es cierto? Pero no me está cumpliendo las pruebas no funcionales. Estoy llenando de esfuerzo en vano. A esto se llama eficacia y eficiencia. Tomando muy aparte cuál es la eficacia y cuál es la eficiencia, ¿ya? Para no hacerlo muy, el contenido que se nos va a ir ahora, para no preguntarle, por ejemplo, eh, a dos personas se le dicen, a ver, quiero que me maten ese pato que está volando, ¿ya? Uno tiene una ametralladora y el otro tiene una onda. Aquí en Santa Cruz le llamamos onda, ¿no es cierto? No sé, en Cochabamba algunos creo que escuchó que dicen arco, etcétera, etcétera. La onda de lo del rey David, ¿no es cierto? Agarra la ametralladora, lo mata. ¿Cumplió el objetivo? Sí. Y agarró el otro con la onda y fue, lo mató al pato con
una piedra, tal, lo puso en la onda, le tiró y lo mató. Ahí está la diferencia entre eficacia y eficiencia. Los dos fueron eficientes, cumplieron el tiro, lo mataron, pero la eficacia se establece con los recursos mínimos y la optimización de recursos. Es decir, ahí el más eficaz fue el que utilizó solamente una onda, con menos recursos. A eso se establece la prueba de esfuerzo, ¿ya? Hay una diferencia entre eficacia y eficiencia. Tenemos también dentro de la prueba no funcional la prueba de seguridad. Estas pruebas se realizan para los distintos accesos no autorizados, ataques de establecimientos, hackers, etcétera, etcétera. Son las pruebas de seguridad. Es decir, los CAPTCHA, todo eso, para evitar que un niño ingrese a nuestro sistema. Entonces, pues están los CAPTCHA. Están las figuras también, ¿no es cierto? Donde tiene que ubicar como un rompecabezas a cuál les corresponde, como en la web, ¿no? Determine cuáles son las bicicletas, determine cuáles son los pasos peatonales. ¿Eso para qué lo hace con servir? Para que el que está accediendo a eso no sea una persona no autorizada, no es un niño, digamos, ¿no? En otro caso, los CAPTCHA, igual lo mismo. Entonces, la prueba de seguridad, hay otro tipo de seguridad como ser eh, seguridad de redes, ¿no? Seguridad, entonces, son, que están, son pruebas que tenemos que realizar que están fuera de nuestro sistema, pero repercuten en nuestro sistema. Si estamos haciendo un sistema web, obviamente, tendríamos que establecer que no nos hagan a nosotros el famoso que ingresen por SQL injection. Para los que no saben, toda esta palabra me gustaría que la averigüen, porque ustedes van a ser desarrolladores de software. Yo por SQL puedo hacer SQL injection y modificar toda su base de datos. Entonces, toda esta forma de hacer eh, pruebas a cómo, cuán de seguro están, se llama prueba de seguridad. Tenemos pruebas de estabilidad, pruebas de compatibilidad, que esto tenemos que ver si nuestro software es compatible con el hardware. No voy a hacer que el sistema lo quieran implementar o instalar en un Pentium 1 o un i3 que, de 4 RAM, entonces no va a funcionar por las características del software. Entonces, la prueba tiene que ser compatible con todos sus elementos del hardware. Como yo decía, prueba de usabilidad, que el sistema no sea muy complejo, ¿no? Que diga, a ver, ingrese esta pantalla, después escriba su nombre en la siguiente pantalla, después cree su contraseña, y después en el otro cree su usuario, o sea, que no sea muy no amigable para el usuario. Eso se llama prueba de usabilidad, que sea fácil de usar. Inge, una duda respecto a eso de las pruebas de compatibilidad, que dije una prueba un poco más ya de la vida real, ¿no? Por ejemplo, yo hago, ya digamos, en un IDE, ya digamos Visual Studio o Delphi o cualquiera de esos. Yo Ya, hago algo así sencillo, algo que me sume A más B. ¿Quién me dice o cómo puedo yo saber eso? ¿Para qué, a partir de qué software o cuánto de RAM mínimo es necesario para ejecutar ese programita que hace A más B? O sea, ¿qué me dice? Yo tengo que estimar, yo calculo, o digamos el IDE que estoy utilizando me dice, no, necesita mínimo uno de RAM. ¿Cómo no, se no, no, determina eso? no. En ese sentido, usted tiene que terminar de la persona que dice, súmeme, digamos, un ejemplo, ¿no? Quiero que me sume, mm, no sé, sigamos con las edades, dos números de edades. Entonces usted tiene que saber que la edad nunca va a ser fracciones, siempre va a ser entero. Entonces, usted tiene que saber cuáles son los variables que utilizan solamente el número entero. Por ejemplo, está el int, como dijo, ¿no es cierto? El entero. Entonces, no va para tener, establecer, utilizar lo mínimo de memoria, pues tiene que tenerlo usted entero. Se va a dar cuenta que o puede utilizar un short int. ¿Qué significa el short int? El entero, pero que no utiliza negativo. Entonces, ahí está nuestra ingeniería. Nosotros tenemos que hacer cuáles son los tipos de datos y eso nos lo enseñaron en cuarto o quinto semestre. Bueno, en mi carrera anualizada, nos enseñaron en tercer año. ¿Cuáles son los tipos de datos? Nos dieron como trabajo. Los int, los short int, los float. También hay los large float, que son los flotantes largos, ya con más de 8 decimales, digamos.
el 3,47, 24, 29, 30. Entonces, eso tenemos que dominarlo ya. La respuesta para a un buen tipo de dato, un ID, tenemos que darle a nosotros, porque el cliente nos dice, yo quiero que el sistema me sume una edad, tal vez ni sabe él qué significa entero, qué significa real, ¿no? Porque somos nosotros que manejamos esa nomenclatura. Entonces, el conocimiento está en nosotros, previamente. Y en utilizar los mínimos recursos también está en nosotros. Porque nosotros tenemos que ser capaz de analizar, ya, pucha, si le pongo real va a ser en vano, se va a llenar la memoria. Si le pongo doble, ¿se acuerdan el tipo de dato doble, no? También, porque son 3 bytes. ¿Cuál será el mínimo? El entero. Pero solamente va a permitir, si le pongo un entero, el entero también permite hasta menos 32.767, ¿se acuerdan, no? Un byte es un entero, pero permite de más 32.765 hasta menos 32.764. Pero ¿cómo voy a utilizar un entero si siempre voy a utilizar un número positivo? Ah, entonces el short int, pues, que me establece la mitad de un byte para que yo no ocupe memoria. ¿Me debo entender, Vladimir? Sí, 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 exacto. Entonces, este conocimiento ya tenemos que tenerlo nosotros en nuestra mente. Es como los algoritmos que nos enseñaron. Ya tenemos que haberlo estudiado y saberlo de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar solución a ello. Esta profesión, como yo enseño ingeniería de software, perdón, voy a hablar un poquito de mí. Enseño taller de grado en varias universidades privadas acá en Santa Cruz. Y siempre le digo, por experiencia, es una cosa mía, no lo dicen los libros. Esta es la profesión donde el cliente nunca tiene la razón, generalmente nunca tiene la razón. Porque el cliente le va a gustar lo bonito, la pantalla bonita que tenga color, ah, qué bonito se navega, está, ah, qué hermoso, mucho imprime esto. Pero la parte interna de optimización de recursos, de tiempo de respuesta eficiente, de respuesta correcta, la tenemos que hacer nosotros. Por eso hemos estudiado y hemos conocido algoritmos. ¿Cuál es la mejor búsqueda, por ejemplo, no verdad? ¿Es la de burbuja? ¿Es la de Hanoi? ¿Es la intercalación? Entonces tenemos que saber cuál es la mejor, el más óptimo búsqueda. Entonces, para hacer una búsqueda, por ejemplo, de distintos datos, y no esperar que la búsqueda la haga el mismo gestor de base de datos, sino nosotros tenemos que optimizarlo. Entonces, ahora que me diga cómo eso tenemos que adquirirlo ya en estos momentos como conocimiento. Si es que no lo conocemos a esta altura, ya que estamos por egresar, deberíamos dentro del transcurso de la carrera haberlo conocido, haberlo investigado y sabernos dar como de memoria. Entonces, yo le digo esto, es la carrera donde generalmente el cliente nunca tiene, a comparación de otras carreras, ¿no? Donde dice el cliente siempre tiene la razón. No, aquí no, porque somos nosotros que le estamos dando solución a su problema de su empresa, a su problema de su trabajo, le damos solución. Nosotros le hemos dado solución a todos, si se dan cuenta. El AutoCAD y Minicat, ¿quiénes lo utilizan? Los Vector Works, los arquitectos. Los historiales clínicos, ¿quién lo utilizan? Médicos. Los sistemas contables, ¿quiénes lo utilizan? Los contadores. ¿Y quién hizo esos sistemas contables? El ingeniero en software, o de sistema, o ingeniero informático. ¿Quién hizo el historial clínico? El ingeniero software. ¿Quién hizo el vector, el Word, el vector, perdón, el vector Word, el AutoCAD, el Minicad, para que dibujen su plano los arquitectos? No, no ha sido el arquitecto, no ha hecho el software, somos nosotros que nosotros le hemos dado soluciones a ellos. ¿Qué más? Un sistema de educación, el MULE, por ejemplo, sistema educativo, una plataforma. Ha sido un ingeniero informático, un ingeniero de sistema que ha hecho. Entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de arreglar los problemas a todas las profesiones y a todos los tipos de personas. Y es buena pregunta la que hace Vladimir. Gracias, Vladimir. O sea, ¿cómo debemos sabernos? Nosotros ya tenemos que tener ese conocimiento básico. Y nos lo han enseñado en nuestra materia. Ahora, claro, algunos tal vez no le tomamos la importancia de vida, ¿no? En su momento. Entonces, pero ahora es el momento, antes que ingrese, ¿cuáles son? Porque le pueden preguntar en su defensa de tu proyecto de grado, su tesis. Indíqueme, Fernando, 8 tipos de datos.
para asignar variables y que no me sepa, ay, pucha, ¿cómo puede ser ingeniero en esta altura? Entonces, es, ¿ya? Ingeniero, Dígame. sí, a modo de acotar quizá por experiencia igual, creo que en la etapa de pruebas también podríamos hacer esto, al menos a mí por experiencia, cuando generaba ¿Ya? alguna aplicación de escritorio antes, ¿no? Lo que hacía es emular, digamos, una máquina virtual y tener diferentes sistemas operativos, un Windows 7, un Windows 8.1, un 10, ¿no? Para ver si funciona o no, o qué librerías falta, digamos. Exacto. Yo, al final del tema, como práctica, hay distintas aplicaciones para realizar pruebas a distintas etapas o distintos tipos de pruebas. ¿Ya? Bien, señores, quedaremos ahí. Esencialmente por mi retraso voy a hablar con, con los encargados de la plataforma y todo eso. No sé si ustedes estuvieran dispuestos a pasar el día lunes clase conmigo. O sea, la clase conmigo es hoy y mañana, ¿no? Pero por mi retraso hoy día yo voy a hablar